Y la última característica nuclear que fue descubierta hace décadas es esta falta de empatía, que desgraciadamente les hace altamente efectivos cuando se trata de depredar a alguien. No solamente no tienen empatía, sino que presentan una condición que produce horror en las víctimas, que he descrito en todos mis libros y en los vídeos y en los talleres que hacemos, y es esta alegría de hacer daño a los demás, que hemos tenido que buscar el término en alemán Schadenfreude porque no existe en español. Es la alegría de causar daño, la alegría de destruir a otros, la alegría de depredar. Es difícil de aceptar que haya seres humanos como nosotros aparentemente, porque tienen cabeza, piernas, manos, pero que por lo demás no tienen empatía y se alegran, disfrutan, se lo pasan bomba cuando utilizan su astucia, su oportunismo para abusar de la confianza, de la buena fe de una relación de pareja. Fijaos que estas tres características no es lo mismo que tener una mala relación de pareja, no es lo mismo que tener un mal divorcio o una mala ruptura. Muchas personas acusan a las víctimas del amor cero de ser quejicas, plañideras, exageradas, incluso de imaginarse cosas que no hay. ¿Qué es esto de psicópatas? Por Dios, hablar de psicópatas cuando lo que has tenido es simplemente una ruptura, un mal de amores. Para nada estamos hablando de un mal de amores, estamos hablando de algo que es completamente distinto y lo saben muy bien quienes también, aunque hayan tenido el amor cero y psicópatas, han atravesado males de amor, han tenido rupturas, divorcios, cosas dolorosas, pero que nada tienen que ver con la incomparable experiencia de haber sido seducido y destruido y devastado por un psicópata. La persona que sufre este proceso no está ante una simple ruptura, ante una simple separación, ante una infidelidad o una traición. Estamos hablando de un ser completamente distinto, diferente de la mayoría de los seres humanos, un ser sin alma, un ser sin emociones, un ser que obviamente es capaz de destruir muy ampliamente y sin solución de continuidad porque repiten una y otra vez esa conducta con las mismas personas y con otras muchas personas a lo largo de una larga vida. En una vida entera pueden llegar a depredar a decenas de personas que la mayoría de ellas van a ignorar que sencilla y llanamente se han cruzado con un psicópata. No tengáis miedo de reivindicar la diferencia radical que hay entre una mala ruptura, entre un mal de amores y la experiencia del huracán psicopático, el paso del huracán psicopático, que es siempre lo que yo he terminado denominando amor cero. Amor cero porque no hay amor, cero amor, pero porque hay cero emoción, cero entrega, cero reciprocidad y lo que hay a cambio es cálculo, aprovechamiento, oportunismo, astucia, que es una inteligencia puesta al servicio del abuso, y por tanto no hay nada más que un victimario que aprovecha, seduce y engancha a una víctima que es devastada, destruida, completamente anulada y que lo único que quiere es sobrevivir, no ser destruida. Para nada desea ese proceso, para nada es una víctima complaciente, una víctima masoquista, una complementaria, como algunos afirman. Estamos ante una verdadera y auténtica víctima. Quizás, como he dicho antes, y es una opinión basada en años, en décadas de trabajo clínico, quizás una víctima incomparable con muchos otros procesos de victimización que reciben la ayuda, la solidaridad, la atención y también los fondos y recursos públicos. Son víctimas que no reciben esa atención, que son acusadas de victimistas, de complementarias, de masoquistas, que son acusadas de crear el propio mal que les destruye, o de imaginárselo, o de ser personas exageradas, cuando lo que son es verdadera y auténticamente víctimas de psicópatas integrados que pululan sin ningún problema, sin ningún peligro para ellos, por la sociedad, haciendo estragos, causando una y otra vez víctimas. En esta tarea de concientizar a la población nos encontramos con muchas resistencias y nos encontramos que desgraciadamente a la altura en la que nos encontramos, año 2021, finales del mes de noviembre, celebrando hoy este día contra la violencia
las mujeres, estamos hablando de que todavía hoy muchos jueces, magistrados, responsables políticos, muchísimos profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, muchos coaches, muchas personas que tienen como misión ayudar, asesorar, acompañar a las víctimas, ignoran flagrantemente la existencia de este problema. A mí me sigue llamando la atención que en los currícula de formación de los psicólogos de las facultades de psicología este tema reciba prácticamente ninguna atención, reciba apenas un epígrafe muy pequeño en las asignaturas de psicopatología o de psicología de la personalidad y, por supuesto, sigamos anclados en una visión completamente démodé del pasado de los psicópatas como delincuentes sexuales, asesinos en serie, como exclusivamente los delincuentes que presentan los informativos y las películas de serie negra. Seguimos ignorando de manera masiva que son decenas, cientos de miles las víctimas de psicópatas integrados que jamás pondrán su pie en la cárcel porque no han cometido ninguno de estos graves delitos y sin embargo son las personas, los personajes más tóxicos que cabe imaginar están en nuestra sociedad. Desconfíen, por tanto, de tantos profesionales que desgraciadamente pueden ser buenos, incluso muy técnicos en ciertas áreas de sus especialidades, pero que siguen ignorando en el trabajo clínico, en el trabajo de recuperación y en el entrenamiento a las víctimas los más mínimos rudimentos de cómo son y cómo operan los psicópatas integrados y siguen desgraciadamente revictimizando a las víctimas, intentando ayudarlas a salir adelante a base de cargarlas con fardos cada vez más pesados de culpabilidad, con mecanismos de proyección de culpabilidad y revictimizadores que tienden a hundir mucho más a la víctima que a sacarla adelante y que tienen obviamente el efecto de producir un reenganche sistemático de la víctima con sus depredadores, toda vez que si la víctima es la responsable, lo que tiene que buscar es ajustarse, adaptarse, acomodarse al psicópata que la está destruyendo. Y esto sencillamente, queridos amigos, es inadmisible que esté ocurriendo en el año 2021. Hay que rechazar contundentemente estos enfoques, hay que rechazar a aquellos que siguen predicando la culpabilidad, lo que yo denomino los mercaderes de la culpabilidad, que siguen desgraciadamente usando este mecanismo de proyección llamado error básico de atribución contra las víctimas, imaginando que algo serán o algo tienen o algo habrán hecho, en lugar de reivindicar la inocencia, reivindicar el carácter obviamente siempre inocente de las víctimas, no por animarlas, no por darles una palmadita en la espalda, sino por reconocer sencilla y llanamente la verdad técnica de lo que son, puras víctimas completamente inocentes del comportamiento que se abate sobre ellas, calculado, completamente oportunista y que tiene detrás ese ser sin alma que llamamos el psicópata integral. Hay que recomendar también ciertas lecturas para las víctimas, principalmente el libro Amor Cero que yo he escrito, pero hay muchas investigaciones que nos han ayudado a entender cómo es la mente psicopática y quizás el que más tempranamente los investigó es Henry Cleckie, que en su libro The Mask of Sanity, la máscara de la locura, aunque obviamente no estamos ante personajes locos, ni mucho menos, mencionó por primera vez la existencia de este tipo de personas y unas características que les marcan y que les diferencian de la mayoría de nosotros. Por ejemplo, el hecho de que no presentan alucinaciones ni alteraciones de la percepción. No estamos hablando de personas delirantes. No están locos. Esto es una pregunta que me soléis hacer. Doctor, ¿esto puede ser que es que no se da cuenta de lo que hace? ¿Es víctima de una alteración, de un delirio? Para nada. Son personas completamente cuerdas a tal extremo que en el ámbito penal y judicial no tienen ninguna exención o eximente de su responsabilidad criminal. Cuando actúan, lo hacen a sabiendas de que están haciendo el mal y sabiendo que están destruyendo y devastando y aprovechándose y mintiendo y engañando y traicionando
y sencillamente lo que pasa es que les da igual. Carecen completamente de culpabilidad, remordimientos, ninguna conciencia moral. Otra característica que ya llamó la atención de ellos es que no tienen miedo, ansiedad, nerviosismo, no tienen lo que los seres humanos tenemos, que es, pensando en consecuencias negativas para nosotros en el futuro, sentir una alteración interior, lo que llamaríamos ansiedad, de anticipación, miedo. Y esto, en la ausencia de miedo, les lleva a vivir en una experiencia completamente carente de emoción ninguna, como un inmenso aburrimiento que experimentan, un tedio vital y existencial que les lleva a ensayar conductas cada vez más perversas, más límites, para intentar generar algún tipo de emoción sucedánea de las que no tienen, las que carecen, y por tanto esa ausencia de miedo les hace también altamente eficaces a la hora de hacer lo peor sin ninguna contención emocional. Hacer lo peor, incluso, por supuesto, al crimen, pero la mayor parte de los psicópatas integrados no van a cometer crimen alguno, crimen penal, crimen sangriento, porque no les hace falta. Otra característica que ya nos informaba Clechy es el encanto externo y, decía él, la notable inteligencia. Yo aquí pongo siempre una salvedad. Esa notable inteligencia hay que especificar que es al servicio de los fines siempre oportunistas de aprovecharse de la víctima. No es cierto que sean tan inteligentes en abstracto, pero lo que sí es cierto es que tienen una inteligencia muy especial al servicio de aprovecharse de los demás, como si estuvieran especialmente dotados de tener una característica de aprovechar lo aprovechable en las personas más vulnerables. Esta es la astucia o el oportunismo que presentan. Y luego ese encanto que supone la capacidad de seducir y de enganchar, de hacer entrar a las personas con las que se relacionan en una especie de hipnosis. Yo lo llamo así un trance. Es un trance hipnótico porque les lleva a no ver la realidad como es, sino a ver en la máscara lo que ellos quieren proyectar. Es decir, tienen una inmensa capacidad camaleónica de distorsionarlo todo y de hacer aparecer las cosas como lo que no son. El problema es que esa inteligencia astuta encubre un egocentrismo patológico. Lo que está detrás es que yo y yo solo y solo yo y yo mismo conmigo mismo importo. Son completamente inasequibles a la reciprocidad, a la generosidad, a la entrega, a la gratuidad, a la bondad, y por tanto lo lógico para ellos es que todo el mundo actúe como ellos. Son grandes desconfiados y son personas que son incapaces de creer que los seres humanos normales podamos funcionar más allá de estas variables oportunistas que ellos funcionan. Y a cambio tienen una gran pobreza de reacciones afectivas, no entienden las emociones. Dicen algunos que es como si conocieran la letra pero no se saben la música, o se saben la música pero no conocen la letra, les falta algo, y por eso son una especie de idiotas emocionales, incapaces de sentir y por supuesto de expresar verdaderas emociones. Plantean vidas sexuales triviales, mecánicas, poco integradas, y por eso son altamente destructivos cuando, sin sentir nada por la otra persona, bombardean sexualmente al inicio de la relación de amor cero a la que va a resultar víctima. Y ahí tenemos la capacidad que tienen de enganchar y de hacer un daño inmenso, porque la víctima de verdad se cree envuelta en una pasión amorosa, en una experiencia sin par de enamoramiento, de pasión romántica, y lo que hay detrás es todo lo contrario, altamente cálculo, manipulación. Y tenemos de nuevo aquí la falta de sentimientos de culpa o de vergüenza. Nada de lo que han hecho está mal, todo es justificable, y lo que es interesante de la mente psicopática es que siempre se justifican con cargo a que lo que han hecho se justifica porque lo han decidido hacer o por el fin que buscaban ellos, personal, egoísta, para hacerlo. Son partidarios de la moral teleológica, que yo denomino así, es decir, un tipo de moral que es más bien una amoralidad consistente en
acreditar que los fines eran lícitos o eran personalmente aceptables y por tanto los medios, pues da igual los que sean, con tal de que ellos puedan alcanzar los fines que buscaban. La moral maquiavélica del fin justificado, el fin que justifica los medios, es la moral característica de los psicópatas y por eso vais a escuchar que todos los psicópatas sociales que nos rodean, que son, veremos muy pronto, muchísimos, todos estos psicópatas integrados siempre manejan la instrumentalidad como criterio moral. El hecho de que pueda obtenerse un resultado aceptable es lo que valida cualquier tipo de medio, por muy monstruoso que éste sea, por muy inmoral, destructivo o depredador que sea. Con tal de alcanzar un fin, todos los medios son aceptables, incluidos los más ilegales, inmorales, destructores de seres humanos o de personas humanas. Tenemos estas actuaciones como nucleares en tantos órdenes de la vida social, en la política, en los medios de comunicación, lo vemos cada día. Es impresionante ver la cantidad de razonamientos psicopáticos que nos rodean y lo poco adiestrada que está todavía nuestra sociedad en identificar este tipo de esquemas como típicamente psicopáticos. Si volvemos a nuestra experiencia incomparable del amor cero, nos damos cuenta que las víctimas tienen algo que les caracteriza y es la dificultad de identificar desde el inicio esa experiencia psicopática. Y por tanto hay que dar una serie de reglas que solemos dar en los talleres y en la psicoterapia cero, que tienen que ver con criterios muy básicos que un ser humano, un niño puede entender muy sencillamente para poder detectar infaliblemente psicópatas. El primer que yo denomino así método infalible de detección de psicópatas es la frase bíblica que he manejado tantas veces, que se atribuye a Jesucristo, y es que por sus obras los conoceréis. Con un psicópata no debes atender nunca a lo que te dice, nunca a lo que proyecta. En cambio, observa y analiza su conducta. Hay que estar a los hechos y hay que hacer oídos sordos a lo que dice. Generalmente los psicópatas son grandes manipuladores a través de un lenguaje, de una verborrea, de una grandilocuencia, de un lenguaje que envuelve con palabras y no dice nada, y por tanto hay que fijarse en cómo actúan de verdad. Sus obras hablan de quiénes son verdaderamente, detrás de la máscara. Y su autopropaganda, su manipulación, su victimismo, la forma que tienen de culpabilizar siempre al otro, encubre siempre un experto en simulación y camuflaje que siempre logra engañarte una vez más. Por tanto, primer método infalible de detección de psicópatas: estar atentos a las obras, no a lo que dicen que hacen, sino a lo que hacen. Los psicópatas tienen la capacidad de distorsionar con el lenguaje, con su verborrea, la mismísima realidad y suelen inducir ese trance hipnótico a través de las palabras y del camuflaje. Hay que salir de ese trance y hay que reivindicar el principio de realidad y de verdad. No hay nada cuando cuelas toda esa verborrea, toda esa palabrería vana, toda esa farfolla verborreica, lo que nos encontramos es que no hay hechos reales, no hay nada detrás de estas actuaciones más que depredación, egoísmo, abuso, arrogancia, narcisismo, es decir, nada bueno para la víctima. Otro método muy sencillo que un niño de 7 años puede entender es identificarlos a través de cómo proyectan la culpabilidad siempre hacia afuera. Siempre son otros los que son culpables, otros tienen la culpa. Esa incapacidad de responsabilizarse de sus actuaciones y su conducta, y esa sensación que proyectan de merecerlo todo sin tener que esforzarse para nada en conseguirlo, les lleva a no sentir ni malestar psicológico, ni culpa, ni remordimientos por sus peores actuaciones. Su comportamiento indolente, parasitario, desleal o directamente depredador no se lo apuntan a su comportamiento, sino que suelen echarle la culpa a la víctima de su propio mal. Es la víctima la que recibe la inculpación, es la víctima la que tiene la culpa de lo que el propio psicópata está generando como destrucción.
Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.